Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video de Che TV. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video de Che TV. En esta oportunidad estamos en Londres. Lo que vamos a hacer ahora es visitar un lugar que yo tengo ganas de conocer ya desde hace mucho tiempo. Son las oficinas subterráneas en las cuales Winston Churchill dirigía la guerra mientras caían las bombas que lanzaban los nazis sobre Londres. Ya mismo vamos a estar allá. Mientras me voy acercando al lugar que vamos a visitar hoy, les cuento un poco de contexto y las razones de por qué me interesaba conocer este lugar hace mucho tiempo. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial muchas de las tecnologías que conocemos hoy, la mayoría, no existían. El radar estaba en pañales, las comunicaciones por radio también, ni hablar que no existían teléfonos celulares ni nada parecido, ni satélites. La manera de saber en dónde estaban ubicadas las tropas, en qué lugar estaban operando los aviones, todo eso era muy pero muy complicado. Y desde este lugar, en las oficinas subterráneas, unas pocas personas dirigían todo el curso de la guerra. Y un motivo todavía más importante de por qué este lugar y las personas que trabajaron acá despiertan toda mi admiración es que Inglaterra estuvo durante prácticamente un año combatiendo sola durante la Alemania nazi, que parecía imparable, porque desde la caída de Polonia y la caída de Francia, los Estados Unidos todavía no habían entrado en la guerra, Rusia todavía no había sido invadida y el único que le plantó cara a Hitler fue Winston Churchill. Las oficinas subterráneas desde la cual Winston Churchill dirigió la guerra están en lo que fue y sigue siendo las oficinas del Tesoro de Gran Bretaña. Y al otro lado está el Ministerio de Relaciones Exteriores y Commonwealth. Antes de servir como oficinas subterráneas del gobierno de Churchill, este lugar era un archivo lleno de suciedad y ratas. La historia ha hecho que la idea de un búnker bajo tierra nos parezca una cosa obvia, pero en ese entonces no lo era en absoluto. Aunque habían habido bombardeos durante la Primera Guerra Mundial y los nazis habían probado sus aviones en la Guerra Civil Española, nunca antes una ciudad había estado bajo fuego aéreo de manera tan intensa, masiva y prolongada como lo estaría Londres. No existía experiencia previa en construcción de búnkers, ni mucho menos en cómo podría funcionar el gobierno nacional desde allí. Las oficinas de guerra de Winston Churchill fueron el resultado de la improvisación ante una amenaza mortal. Un par de cosas que les quiero destacar del gabinete de guerra de Winston Churchill. Lo primero es que estaba conformado por personas de distintos partidos porque era un conflicto de carácter nacional y se habían dejado a un lado las diferencias menores. Lo segundo es que eran todos hombres. Y lo tercero, si observan el mapa colgado en la pared, esa era la tecnología de la cual se disponía para ver el desplazamiento de las tropas y los movimientos propios, así como los del enemigo. El bombardeo sobre Inglaterra, conocido como Blitz, tuvo a Londres por blanco principal. Comenzó el 7 de septiembre de 1940 y a las 2 semanas ya habían caído 2 bombas cerca del edificio. Una de ellas junto a la entrada que atravesamos al iniciar la visita. Recién ese mismo mes se realizaron trabajos de refuerzo en la estructura de este edificio. En diciembre, el primer ministro, su mujer y otros funcionarios dejaron la comodidad de Downing Street y comenzaron a pasar la mayor parte del tiempo aquí. Estos pasillos están
están bastante bien mostrados en la película Su hora más oscura. Acá se ve la escena en la que supuestamente una secretaria le enseña a Churchill a hacer la B de la victoria, y es importante destacar que Winston Churchill fue en ese sentido el primer político moderno en utilizar una imagen, jugar con la prensa y las fotografías, la manera en que se vestía y el hecho de hacer la B de la victoria fue algo muy característico de su persona que no era frecuente en esa época. La Guardia de Marina vigilaba este lugar mientras se llevaban a cabo las reuniones, por eso está este recordatorio aquí, y la puerta que está a mis espaldas en aquel momento era el comedor, del cual uno de los protagonistas dijo recordar que la comida era enlatada pero la compañía era espectacular. Algo muy interesante que habla del humor británico de aquella época era que aquí colgaban un cartel en el que se hacía referencia al clima fuera del búnker, pero en realidad hablando del clima estaban hablando de cómo estaba la cuestión del bombardeo. Entonces si decía ventoso significaba que estaban cayendo bombas a lo loco. La oficina que acabamos de pasar, que arriba decía primer ministro y atrás decía silencio por favor, era la del secretario privado de Winston Churchill. A Churchill le molestaba mucho el ruido y se usaban máquinas de escribir especiales para disminuir el ruido del tecleo. A mis espaldas vemos la sala en la que se reunía el Estado Mayor, los jefes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Lo muy interesante es que no hay nada de tecnología, lo único que podemos ver son mapas de papel, y en uno de ellos, a la izquierda, alguien con una humorada muy importante para sobrevivir en tiempos difíciles dibujó una viñeta en la que se ve a Adolfo Hitler. Durante los 9 meses que duró el Blitz, las oficinas continuaron expandiéndose y fueron mejor organizadas. Más importante aún, se siguió reforzando la estructura del edificio. Se instaló también una cantina, una sala de primeros auxilios, habitaciones para Churchill, su mujer y parte de los funcionarios clave. Pero cuando estas comodidades fueron instaladas, ya había pasado lo peor. El bombardeo más intenso fue el 10 de mayo de 1941. Pero las oficinas no sufrieron ningún daño. Hace unos instantes, cuando estábamos viendo la sala de reuniones del Estado Mayor, les comenté acerca de la importancia del humor en tiempos difíciles. Y me parece también importante destacar que en medio de la guerra, a veces Winston Churchill dedicaba parte de su tiempo a ver, por ejemplo, una película de los hermanos Marx o a leer una novela de Jane Austen. Esto aparece en sus memorias y muestra la importancia que tiene el esparcimiento para una persona que está bajo estrés, incluso en el estrés máximo que puede experimentar una persona dirigiendo la Segunda Guerra Mundial. En 1943 se instaló una línea telefónica directa para que Winston Churchill pudiera comunicarse con Roosevelt, y eso es lo que vamos a ver precisamente ahora. Estaba oculta en lo que aparentaba ser uno de sus baños privados. Aquí no había instalaciones sanitarias, de modo que todos debían usar estos tachos improvisados como inodoros. Por eso, cuando se instaló la línea telefónica para que Churchill pudiera hablar directamente con Roosevelt, se hizo correr el rumor de que le habían construido un cuarto de baño. La línea era secreta para la mayor parte de quienes trabajaron aquí y contaba con un muy sofisticado sistema para codificar y decodificar la conversación en tiempo real. Junto a las oficinas funciona un museo dedicado a Winston Churchill, en el cual se pueden apreciar todo tipo de objetos, como por ejemplo la puerta original del número 10 de Downing Street, que fue las oficinas del primer ministro de Inglaterra desde 1735, a las cuales accedió como primer ministro Winston Churchill en 1940. Hay dos fotografías que quiero comentar, me acaba de dar la información la señorita que trabaja acá, y es que la que vemos arriba es
del día en que Alemania firmó la rendición incondicional, y la que está abajo es de cuando cayó una bomba justo en la entrada a lo que son todas estas oficinas subterráneas, en la cual vemos a Winston Churchill inspeccionando los daños, muy preocupado. Fue justo un par de semanas antes de que se decidiera que todas las reuniones iban a ser llevadas a cabo aquí abajo. Esa foto también tiene una historia. Vemos que el guardia está parado sobre una tarima y esa tarima estaba acolchonada para que al saludar con los pies, típico de los soldados, no hiciera ruido, por el mismo motivo de lo de las máquinas de escribir. A Winston Churchill no le gustaba el ruido, así que habían acolchonado esas tarimas en las cuales se paraban todos los guardias. Escuchamos de fondo la voz de Winston Churchill porque hay una selección de sus discursos emitidos por la BBC, y en el pasillo que sigue vamos a ver cómo era la sala de control para emitir esos discursos desde la BBC, así como también oficinas en las que estaba la jefatura de la Guardia Nacional, que estaba muy preocupada en el año 1940 ante la posibilidad de una invasión nazi de la isla que es Gran Bretaña. La jefatura de la Guardia Nacional utilizaba todo un sistema para codificar sus mensajes que eran súper secretos, y eso es lo que vemos, esos teléfonos, el estuche que está en el piso, eran todos aparatos para codificar los mensajes. Ahora vamos a pasar por el lugar en el que estaba la intendencia de todos estos cuarteles generales, y en la puerta están colgadas las llaves originales que usaba el intendente que vivía permanentemente acá. Acá no deja de llamar la atención y de ser impresionante cómo, en definitiva, toda la tecnología de la cual disponían estas personas para ubicarse era el papel. No había monitores, no había Google Maps, no había nada de eso. Los gráficos que vemos a mis espaldas muestran la cantidad de bombas B1 y B2 que caían en Inglaterra en el año 1944. Fueron el último intento de los nazis por contar con un arma especial que les diera una ventaja en una guerra que ya estaba perdida. De todas maneras, esas bombas eran devastadoras. Fueron el primer cohete de tipo misilístico parecido al que hay hoy en día, y bastaba con uno solo de ellos para destruir una calle por completo. En la sala que se ve a mi izquierda funcionaba la central en la cual se resumían todos los informes de guerra de todos los frentes, y se enviaba cada día un reporte diario a Winston Churchill, al rey y al jefe del Estado Mayor. A los oficiales que trabajaban acá se los llamaba chicos glamorosos porque tenían una relativa comodidad en comparación con un montón de otras personas, y contaban con lo que en la época era la mejor tecnología. Los teléfonos que vemos, que tenían colores distintos, y unos tubos de latón en los cuales por presión de aire se enviaban mensajes encapsulados de una parte del edificio a otra. Y aquí justo al lado, apartándonos de la central en la que se elaboraban los reportes diarios, con toda la información nos vamos a acercar a lo que era el dormitorio del primer ministro Winston Churchill durante los tiempos en que trabajaba desde aquí. Vemos los mapas y las cortinas que permitían cubrirlos, porque a Winston Churchill le gustaba trabajar desde la cama las primeras horas del día, pero una vez que se iba a dormir le gustaba desconectarse del trabajo, y para eso eran necesarias las cortinas, para cerrar por completo su conexión con toda la información que tenía que ver con la guerra. Pero en realidad esta sala la usaba principalmente para dormir su siesta, una cuestión que para Churchill era muy importante. De hecho, tiene un capítulo en sus memorias titulado La siesta, y pudimos ver a los pies de la cama un orinal que aquí obviamente estaba colocado porque no hay cañerías para utilizar baños, pero que también era una costumbre en las familias aristocráticas de las cuales Winston Churchill provenía. Bueno amigos, terminamos el video de hoy justo en el lugar en el que la fotografía nos había mostrado
a Winston Churchill inspeccionando los daños que había causado una bomba. Espero que les haya gustado el video, no olviden dejar un like, suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir el video con sus amigos, que de esa manera nos ayudan un montón a que siga creciendo la comunidad de Che TV. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.